escuchado la frase que dice, la primera imagen es la que cuenta? Por eso, como personas de negocios, recomendamos a Masculino Formal, un espacio especializado en etiqueta formal para caballeros. Y lo mejor de todo es que tienen piezas que puedes rentar, te pueden confeccionar a la medida y también tienen piezas que te las llevas preta por ti. Así que como solo tienes una oportunidad para crear una buena impresión, ve a Masculino Formal. Síguelos en Instagram en @masculinoformal o contáctalos al 809-289-0039. Masculino Formal. ¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? En Gift Cargo conectan tus proyectos con el mundo. Son expertos en logística y aduanas, cuidando cada detalle para que tu carga llegue a tiempo, de forma segura y sin complicaciones. No importa el tamaño de tu envío, están ahí para ofrecerte soluciones rápidas, eficientes y hechas a tu medida. Desde el primer paso hasta la entrega final, se encargan de todo para que tú te enfoques en hacer crecer tu negocio. Encuéntralos en Instagram o en el 809-896-1028. Gift Cargo, conectando tu negocio con el mundo. Hola gente de business, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es de mucho interés tanto para las empresas como para los candidatos. Tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con captación de talento, tiene que ver con todo lo que, con todo lo que incluye el clima organizacional. Pero un punto muy específico que vamos a tocar tiene que ver con el dinero. Tú sabes que de las redes nos estuvieron contactando de que quieren hablar de estos temas. Sí. Que el manejo, en este caso, del empleado, cómo verlo desde el punto de vista del empleado y también del empleador. Al momento de la negociación. Correctamente, al momento de la negociación y de hecho también cómo podemos ir evolucionando y negociando esos beneficios estando dentro de la empresa. El tema es estar documentados y para esto tenemos una experta. Tenemos una especialista de mucho tiempo, con experiencia amplia en diferentes rangos empresariales y para nosotros realmente es un placer tenerla con nosotros aquí. Jacqueline Conde nos acompaña. Bienvenida, Jacqueline. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias por la invitación. Espero poder contestar todas esas inquietudes que pueda tener el público y ustedes que los representan. Así mismo es. Jacqueline, vamos a hablar un poquito de compensación y beneficios, pero yo quiero que tú me lo digas así simple. A nivel laboral, ¿qué son las compensaciones y beneficios? Bueno, es amplio, pero te lo voy a poner de manera sencilla. A ver. La compensación es todo lo que puede recibir una persona a cambio de la labor rendida. Muy bien. Obviamente, y a nivel legal, específicamente se debe de recibir una retribución económica. Uh-huh. Y obviamente hay estructuras legales que soportan salarios mínimos. No te limita el tope que tú puedas pagar, pero sí hay mínimos y depende obviamente del tamaño de la empresa. Como ustedes saben, hay sectores que son regulados y cada sector pues tiene sus mínimos. Entonces, realmente la compensación está compuesta por esto, por el salario que recibe el empleado, pero cada vez más se está componiendo de otros factores, desde factores emocionales hasta factores que son ya de beneficios que son en especie y beneficios que no son tan tangibles. Entonces, realmente el paquete de compensación, como muchas veces se le llama ahora, o compensación total. Compensación total. Está compuesta por muchos factores. Porque hay una diferencia entre el salario y la compensación total. Correcto. A ver, ¿cuál es? ¿El salario es? El salario es el monto nominal que te asigna una empresa. Eso es puramente económico. Exacto. Es puramente económico y tú lo recibes, ya sea los 15 y los 30 o semanal o bajo el esquema que sea. 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil. El salario y la comisión. Y también, obviamente, beneficios que sean en especie que te dan por una compensación de vehículo o porque te dan por otros factores. Pero realmente cuando hablamos de salario es el monto bruto que tú recibes por la labor rendida. Entonces, cuando yo te hablo de compensación total, entonces ya empiezan otros esquemas. Incluye todos esos beneficios, como lo decías, emocionales, no, y están muchísimos beneficios que de hecho, dependiendo de la industria, dependiendo de las posiciones, se van clasificando. Desde seguro médico, bonificaciones por desempeño, incentivos, pagos de escolaridad, pagos de campamento, bonos por vacaciones. Hay una serie de beneficios, una larga lista, dependiendo de la industria, como le digo, y de la negociación que se llegue y también de los paquetes de compensación que las empresas estructuren, pues entonces... Y de la posición que se esté contratando por igual, ¿no? Claro.
Cuando usted habla de escolaridad, te está diciendo que te pueden pagar el colegio de tus hijos, por ejemplo. Bueno, pero en escolaridad hay muchísimos tipos, porque hay gente que te da un bono escolar. Ok. Hay empresas que te pagan el colegio de tus hijos, dependiendo de, obviamente, la posición que tú tengas y el rango que tú ocupes dentro de esa organización. Pero dentro del esquema escolar hay hasta empresas que te dan mochila con mascota. Es decir, hay muchas maneras de compensar o de dar beneficios que no necesariamente pagarte una colegiatura, sino... Por eso les digo, depende de la empresa, depende de la posición y depende de la cultura, se van dando diferentes esquemas de beneficios. Aparte yo veo que muchas empresas se motivan a eso, de que aparte del salario, pues incluyen esos beneficios emocionales que hacen una compensación total. Pero yo quería preguntarle, pero veo también que hay empresas que tienen salarios, vamos a decir que ligeramente competitivos. Promedio, vamos a llamarlo. Promedio. Salarios promedios. Pero incluyen una cantidad importante de beneficios. Colaterales. Vamos a decir colaterales. A ver si, para llevarla a esta pregunta, ¿cómo cambia la percepción del colaborador cuando ve el panorama completo entre el salario y la cantidad de beneficios? ¿Es importante para el colaborador? Es súper importante y cada vez más las personas están siendo como más conscientes de que no es solamente un salario. Te lo digo porque nosotros trabajamos día a día con reclutamiento y muchas veces las primeras preguntas que te hace un candidato cuando tú lo llamas para hablarle de una posición es ¿cuál es el salario y los beneficios? Ok, de repente, ya no es cuál es el salario, cuánto me van a pagar. ¿Cuál es el salario? Automáticamente te preguntan. Claro, porque muchas veces lo que hacen es que te dicen, bueno, si el salario no compensa lo que yo aspiro, dime qué más hay. Ok. Y entonces de alguna manera compensan. Porque lo que pasa es que el salario o el beneficio dentro de un paquete que puede valorar un candidato puede ir de algo tan sencillo como me queda cerca y no tengo que gastar combustible, la localidad de la empresa, o me da combustible para yo llegar. Son muchos aspectos que ya los candidatos evalúan antes de tomar una decisión. Yo te tengo una pregunta. Entonces, ¿cuáles son las cosas que el colaborador busca? O sea, los profesionales en el día de hoy, además del salario, ¿qué buscan? Eso es una buena pregunta. Porque depende de la edad y depende de las circunstancias. Nosotros hemos hablado mucho del reto de la generación actual. Ay, sí. Pero de la generación y dependiendo en qué etapa de su vida está. Y te pongo en contexto. Hay personas que valoran muchísimo un seguro médico. Pero si es una mujer que su esposo tiene un seguro premium donde está trabajando, ese no es un beneficio que le atrae. Y de hecho hemos tenido candidatos que nos dicen, ¿tú crees que ese seguro que me está ofreciendo tu cliente, porque nosotros hacemos reclutamiento de manera tercerizada, ¿tú crees que me lo puede dar de otra manera? Es decir, en vez de darme el seguro que ya lo tiene estructurado, como yo lo recibo a través de mi esposo, que me lo dé de otra manera. Entonces, la gente también está al punto de que quiere negociar esos beneficios que tú me puedes dar o que tú me estás ofreciendo más allá del salario. ¿Y es válido negociar? Es válido. Lo que pasa es que todavía en República Dominicana las empresas tienen los beneficios muy estructurados y no tan flexibles. Sin embargo, cabe destacar que hay empresas que sí tienen esquemas de compensación flexible. Que de hecho nosotros hemos colaborado con empresas que han adoptado programas de flexibilidad y les explico lo que es. Por ejemplo, tienen un presupuesto, van a decir, bueno, yo por posición y por colaborador voy a tener un presupuesto, voy a decir cualquier número de 20,000 pesos al año. Perfecto. Bien. Esos 20,000 pesos, el colaborador va a decidir cómo lo quiere. Quiero gimnasio, quiero seguro médico y quiero un bono de uso de vehículo. Por decirles algo que no tiene que ver con la labor, porque una cosa es pago de uso de vehículo porque yo soy un vendedor que estoy en la calle y otra es para mi vehículo que yo no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, pero yo gasto el presupuesto de 20,000. Correcto. Elige que lo pone. Correcto. Okay. Eso es bueno porque no importa la generación, sino va a depender de la circunstancia y la necesidad de la persona. Buenísimo. Y esas empresas lo que hacen es que anualmente hacen revisiones de esas compensaciones porque de repente este año yo tenía el gimnasio, nunca fui y el año que viene quiero cambiarlo por otra cosa. Entonces yo tengo ahí como quien dice mi banco de que yo quiero elegir y decido. Y también las condiciones de la salaria, en este caso del empleado puede cambiar. Correcto. Puede Me contrataste nacer como su primer soltero, hijo, puede casarse. Mañana me caso, tengo un hijo, las condiciones pueden cambiar. Porque usualmente lo tradicional es que la empresa diga, bueno, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a ofrecer a todos mis empleados? Aparte del salario, le ofrezco un seguro complementario, aparte de los de ley, obviamente, porque Correcto, acuérdense que hay beneficios de ley que son obligatorios. Ahí está la bonificación. Los de ley son las vacaciones, la bonificación de ley, las regalías, el seguro base de ley y lo que es la pensión, que es obligatorio a nivel ahí termina lo que es legal. Correcto. Jacqueline, entonces, dime una cosa, ¿y en qué están fallando, con relación a ese mismo punto, en qué están fallando las empresas?
Pero con relación al punto de los beneficios flexibles, Claro. bueno, la idea es retener, ¿verdad? Sí. Cada vez más se hace un reto Ahí el quería retener llegar. el talento. Ahí yo quería Para llegar. yo poder retener el talento, aparte de tener un buen clima laboral, porque eso influye muchísimo de que la persona se sienta bien, porque ahora la gente no dura como durábamos antes, 10 años, 5 años, que veíamos, no, yo estoy orgulloso porque yo fundé esto y yo estoy 20 aquí hasta el años, final. 30 No, años. ahora cada vez más las personas van rotando porque buscan nuevas oportunidades, no solamente económicas, sino de conocimiento, de ampliar sus esquemas profesionales y cada vez duran menos en las empresas. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Atractivos nosotros como empleadores. Y entonces, ¿cómo yo soy atractivo? Analizando cuál es la población que tengo, cuál quiero atraer y ofrecer beneficios que sean relacionados a esos potenciales colaboradores y retener al que tengo. Muy temprano en el episodio, cuando estábamos justo empezando, tú dijiste, dentro de los beneficios, mencionaste el beneficio emocional. Correcto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Ya ahí beneficio nos vamos al emocional? reconocimiento, Ok. a darle participación al empleado. Como todos sabemos, tenemos características diferentes y hay personas que prefieren no tener de repente una compensación de 2,000 pesos por uso de vehículo, pero sí que cuando haga algo bien, le aplaudamos, cuando haga algo bien, le demos un reconocimiento, que en una reunión o en una mesa redonda le demos participación y que su opinión sea escuchada. Entonces hay personas que valoran cosas distintas y esa es la parte emocional, que no es tangible, no es económica. Y aunque ustedes no lo crean, la gente cada vez valora más el ser escuchado, el que haya inclusión, el que haya diversidad, el que se toquen temas dándole participación. Entonces definitivamente Es un punto clave para es retener un el punto talento. clave. Entonces. ¿Tú entiendes Claro que, que sí. los empleadores están subestimando esa parte? Yo pienso que todavía estamos en una etapa muy temprano de permitir esa flexibilidad y de salir del esquema de esto es lo que yo tengo y tú o lo coges o lo dejas. Todavía hay muchos empleadores que dicen, bueno, eso es lo que yo ofrezco y venga el que venga, pero lamentablemente para recursos humanos es un reto. ¿Por qué? Porque queremos tener personas entrenadas, queremos tener personas buenas, personas innovadoras, pero ¿a quién estamos trayendo? La frase típica que dice, eso es lo que paga la posición. Y ya. Y ya. Bueno, con suerte eso es lo que paga la posición y te lo pago no importa qué si tú tienes las competencias, porque se da a veces que cuánto tú aspires. Si tú me dijiste menos, te pago menos de lo que yo tenía pensado. O sea, que Todavía te puedo pagar menos de lo que paga la posición. todavía esos esquemas existen, aunque eso también va evolucionando. Lo que pasa es que si el empleador no tiene rangos salariales establecidos, va a ser a lo que diga el dueño en ese momento o a lo que decida con relación a lo que vio en la entrevista. Pero ¿y el mercado? Porque tú puedes decir, yo tengo un presupuesto para una posición X, para un trabajo X, pero el mercado me habla de otra manera. Y me dice, no, esas posiciones o ese tipo de talento cobra más, paga más, o cobra menos, paga menos. ¿Cómo combinar el presupuesto de la empresa con lo que está ofreciendo el mercado? Mira, a ver, vamos a tocar varias aristas ahí. Claro. Porque se da un tema. Hay que cuidar la equidad interna. De repente yo estoy reclutando una posición que cuando voy al mercado a buscarla, las aspiraciones de esos potenciales candidatos que van a cubrir mi necesidad están por encima del que yo tengo con muchísimos años trabajando conmigo. Hay un tema ahí. Eso Entonces, pasa. a veces no es un tema de presupuesto, sino cómo yo cuido al que tengo adentro. Porque si yo tengo, por decirte algo, Claro. una encargada de contabilidad con un salario inferior Al nuevo que al acaba auxiliar de entrar. contabilidad, por Sí. ponerte un ejemplo, tal vez estoy siendo un poco exagerada, pero lo que quiero es que entienda que de repente voy a buscar a alguien allá afuera y me va a salir muy similar o más caro que el que tengo interno, tengo que cuidar eso más allá del presupuesto. Entonces, ¿qué indica eso? Que tengo que mejorar mis escalas internas. No es solamente traigo a alguien y le pago, sino déjame revisar a ver si es que estoy fuera del mercado con todas mis posiciones. Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo identificamos cómo está el mercado? La mejor manera es cuando se sale a reclutar una posición y entrevistas varias personas de varios sectores con condiciones similares a nivel profesional y tienen aspiraciones similares o tienen salarios en las empresas y obviamente aspiran a moverse por un poco más y eso te da una buena señal de cómo está el mercado. Obvio, hay encuestas salariales que también te indican cómo está el mercado. Yo le estoy diciendo una persona muy corriente que no ha comprado una encuesta salarial que quiere saber cómo está una posición y tiene que reclutarla. Hoy día LinkedIn es sin duda el lugar para tú buscar y para
perdón, como empleador y como empleado también, ¿no? Como Sí, candidato. correcto. Es una de las redes profesionales de mayor nivel y donde se hace mejor intercambio de networking para el logro de captación de empleo. Pero hay muchas otras, pero esa es la más Esa es utilizada. la ideal. Y yo creo que la presencia de LinkedIn ha generado también un impacto importante en la rotación del personal. ¿Por qué? Porque tal vez un ejecutivo medio que ya estaba por 5 o 6 años en una empresa, 20 años atrás no tenía el olfato o no tenía cómo saber lo que se estaba buscando en el mercado. Tú tenías que salir activamente a llevar CVs, a llamar empresas, a poner a alguien que hiciera el trabajo por ti, para tú saber lo que estaba pasando afuera. Primero, cómo estaban los salarios y segundo, quién estaba buscando. Hoy día confluimos ahí, empleador y candidato. Como una gran plaza. Y entonces se hace tal vez más fácil tú moverte de una empresa a otra. Realmente todo el mundo está más expuesto. Sí. Las redes profesionales y sociales te exponen. Entonces, en esa red, pues obviamente el candidato pasivo y el candidato activo se conjugan. Profesionales y sociales. Sí. Claro. Quiero acotar eso, ¿eh? Claro. Escuchen. Entonces, realmente, como tú dices antes, tú estabas en una empresa, para tú salir a buscar trabajo, tú tenías que regar tu currículum. Ahora no, ahora tal vez tú ni estás buscando y yo te mando un mensaje diciéndote tengo esta oportunidad laboral para ti, o lo ve un amigo y eso se va haciendo pues viral y te llega. Es decir, a nosotros nos llegan muchos candidatos que dicen, mira, un amigo me refirió porque vio este post o este mensaje de la red de ustedes. O al contrario, como les digo, hay candidatos pasivos que no andaban buscando y uno le toca la puerta con un mensaje y le llega. Y no estaba esperando esa llamada y de repente te dicen, mira, tú estás interesado. Y es un momento tal vez incómodo, porque la verdad que no se estaba buscando, pero tú quieres escuchar. Entonces, yo le quisiera preguntar a Jacqueline, ¿qué tan importante nosotros como profesionales es tener un buen perfil en LinkedIn o en las otras herramientas? Súper importante. Es decir, de hecho, no solamente tener un perfil lo más completo posible, sino que te venda profesionalmente. Aunque no estés buscando trabajo. Aunque no estés buscando trabajo, porque es que tú estás enseñando quién tú eres. Entonces, definitivamente, la imagen, así como cuando uno anda vestido, que tú quieres andar lo más apropiado posible, pues más en una red profesional. Porque las oportunidades son infinitas. A veces no es ni siquiera para una oportunidad laboral, a veces puede ser una consultoría. De repente puede ser que quieren que tú pertenezcas a una comunidad para que haya intercambio de información. Entonces, a veces no es solamente quiero un trabajo, sino quiero estar al día, quiero conocer qué hay, quiero estar en medio de una comunidad que se comente y yo saber qué más hay allá de mi tema profesional, porque de todos los temas. De reconocimiento laboral. Sí, también. Y de proyección. Y de proyección también. Sin duda. En DIC, que es la empresa, la consultora DIC, en la que tú te desenvuelves, no es solamente reclutamiento, sino que ustedes pueden ofrecer servicios donde ustedes se integran literalmente a la empresa y analizan clima y todo esto que estábamos hablando de la parte emocional. Claro. Nosotros realmente, pues DIC nace hace 18 años y nosotros trabajamos todas las áreas de recursos humanos de manera externa, porque a nivel de consultoría. Una de las claves de nosotros a nivel de consultoría es que somos muy hands-on o nos entramos mucho en qué necesita nuestro cliente o nuestro candidato, porque hay candidatos que necesitan también asesoría en un momento determinado. Y es cómo ayudarle a que las cosas sucedan. Porque a veces un consultor se queda de lo externo y te dice, mira, yo creo que tú debes hacer esto y tú decides si lo hace o no. Aquí nosotros te ofrecemos ese acompañamiento para que sí suceda. Obviamente la persona tiene que tener la disposición o el empleador. Algunos pueden quedarse encarpetados y el cliente lo ve y dice, bueno, yo lo iré aplicando poco a poco, y otros lo ejecutan de manera inmediata y ven los resultados rápido. Pero en cuanto a los beneficios, ofrecemos reclutamiento. Nosotros ofrecemos tercerización de empleados. Nosotros tenemos empleados outsourcing, que es lo que... No sé si conocen el concepto, que son empleados nuestros, pero localizados en empresas de diferentes clientes. Qué interesante. Para diferentes empresas multinacionales y locales. Tenemos también lo que, ya haciendo referencia a lo que tú dices de programas de compensación, lo que es la asesoría en políticas y procedimientos, desarrollo organizacional, todo lo que es clima y todo lo que es acompañamiento estratégico para la mejora de la situación en particular que pueda tener la empresa. Hasta coaching directo para ejecutivos que tienen oportunidades, que son muy buenos técnicamente, pero tal vez tienen temas de liderazgo o tienen temas de cualquier índole y se les acompaña y se les trabaja. A nivel de programas de compensación, volviendo al tema original, pues analizamos qué tienen,
cómo pueden compararse eso con el mercado y qué tú estás dispuesto a adoptar, porque hasta hacer un acompañamiento de descuento o crédito con una farmacia puede agregar valor en un esquema de compensación y al empleador no le cuesta. Es decir, hay muchos beneficios que al empleador no le cuesta. Claro, hay un proceso operativo que te añade, que tiene que descontarle, pero al final tú no estás poniendo dinero y le estás dando algo más a tu colaborador o a tus colaboradores. Las multinacionales que tú le acabas de mencionar vienen con un concepto distinto en cuanto a compensación y beneficios. Y tal vez le han puesto la presión a las empresas locales históricamente. Pongámosle 10 años para acá, 15 años para acá. El mercado local, las empresas locales, netamente locales, los grandes grupos empresariales dominicanos, ¿se han montado en eso o hay una resistencia? Todavía hay una diferencia muy marcada. Mira, las empresas grandes aquí locales tienen buenos beneficios. Okay. Y yo te diría que hay muchas que compiten y tienen mejores beneficios que muchas multinacionales, porque si no vamos a comparar, hay que comparar manzana con manzana. Es decir, aquí hay empresas dominicanas muy organizadas y que compensan muy bien. Bien. Igual empresas extranjeras que vienen y no pagan tan bien en términos de beneficios adicionales. Hay de todo. Es decir, no podemos, yo no diría decir que solo las multinacionales. Lo que sí se da mucho aquí es que los dueños de empresas, sobre todo de empresas medianas, pequeñas, entienden que porque su empresa es tal vez del tamaño que les menciono, no deben de pagar mucho. Pero muchas veces mi recomendación es que no es pagar mucho o poco. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué tú buscas en esa persona? ¿Qué competencias? Y es pagar en base a eso, que puede estar o en una empresa grande o en una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque me llaman, mira, Jacqueline, nosotros queremos una recepcionista bilingüe que pueda manejar Excel avanzado, que sea analítica, porque está en recepción y me ayuda con todo esto. Yo, bueno, pero si tú comparas esa posición en una empresa grande, aparte de que es mejor pagada, lo hacen más personas esas actividades. Entonces, ¿por qué tú decir que porque tu empresa es pequeña tú le vas a pagar menos? Claro. O todo lo contrario. Cuando tú vienes a ver, puede ser que le esté pagando por encima del mercado. Eso casi no ocurre. Bueno. Pienso yo. Pero no está bien ubicado a la labor que está ubicando el empleado. Eso puede suceder también. A veces se da que una persona está trabajando tareas que deberían de estar segregadas hasta por temas de riesgo. Y la tienen mezclada porque no quieren tener 2 empleados, sino nada más quieren tener uno. Mira eso. Pasa mucho eso, esa mentalidad de mi empresa es pequeña, mi empresa es mediana, entonces yo tengo que pagar como empresa pequeña. Pero no, es que ¿qué tipo de empleado tú quieres? Y a partir de ahí, ¿cómo yo debo de compensarlo? No tanto por el tamaño de la empresa. Claro, tú velas por un presupuesto, como hablamos. Pero a veces tú necesitas una persona dinámica, que sea estudiante universitario, que te pueda aportar. Entonces tú no puedes pagarle por debajo del mínimo de una empresa grande que le paga al que limpia, porque mi empresa es chiquita. Entonces la ley dice que el mínimo de mío es menos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. Son escalas. Y a veces yo le digo, mira, pero es que tú le quieres pagar a tu recepcionista que le está exigiendo una serie de condiciones menos que el que limpia en un supermercado, porque es grande y porque tiene unas condiciones. Entonces tú tienes que velar por qué tú necesitas, qué tú tienes. Vamos a compensar adecuadamente. Jacqueline, hablando de DIC Consulting y de uno de los servicios que ustedes ofrecen, en el caso de reclutamiento, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando una empresa quiere reclutar sin tener claro el perfil que necesita? Bueno, nosotros, y entiendo que si tienen una visión clara del perfil, se hace un levantamiento. Nosotros les colaboramos en ese levantamiento. ¿Qué tú quieres que la persona haga? ¿Cuáles son las situaciones que se va a enfrentar esa persona? ¿Cuál realmente es la experiencia que requiere esa persona? ¿Qué te va a hacer dentro de la empresa? Hasta cosas tan del horario, de la distancia, la ubicación. Hay muchos aspectos que se tienen que definir en un perfil para uno hacer un reclutamiento. Y de ahí se define entonces la compensación y el beneficio, obviamente. Pero antes de iniciar un proceso de reclutamiento, tú tienes que saber qué tú buscas para entender los requerimientos de esa posición que tú vas a reclutar. Entonces, si mi cliente no está claro en qué quiere, se le acompaña. Pero muchas veces la persona como que entienden, porque la posición existe, no necesariamente nueva, de qué necesitan y obviamente te hacen una descripción, aunque sea de manera empírica, y uno los ayuda a estructurar algo más formal. Eso es muy importante. Sí, y así como a veces las empresas, los contratantes están, como decimos en República Dominicana, perdido en el espacio sobre lo que quieren o tal vez hasta sobre lo que necesitan. ¿Pasa con los candidatos? Pasa.
Pasa, de hecho, nosotros damos un servicio que se llama outplacement. Y ese outplacement lo pagan las empresas cuando ya tienen que desvincular a una persona y tiene muchos años y quieren ayudarla a su reinserción laboral. Y una de las cosas que yo les digo a ellos... Yo nunca había Yo no vi escuchado ese servicio. ¿Qué? Una de las cosas que yo le digo a esos candidatos que salen a buscar trabajo, y obviamente lo estamos asesorando para que busquen la oportunidad, que lo primero que ellos tienen que hacer es, ok, ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tamaño? ¿Puedo irme al exterior? ¿Tengo visa? ¿No tengo visa? ¿Tengo vehículo? ¿Me puedo movilizar? Antes de tú empezar a aplicar a lo loco, lo que le quiero decir es, si ellos tienen que evaluar, ok, quiero seguir en el área que estoy o en cuántas áreas más yo pudiera diversificarme. Tú tienes que evaluarte, tú tienes que entender como profesional en esa etapa en que tú estás, ya sea en el programa que les menciono o sea que quiero cambiar de trabajo, qué tipo de empresa quiero, qué tamaño, gubernamental, privada, grande, pequeña, que esté en una zona franca fuera de la ciudad o no, yo me tengo que mover en un perímetro porque tengo que buscar llevar a los muchachos al colegio, no tengo vehículo, por ejemplo, o esta empresa pudiera necesitar que yo viaje al exterior, pero yo no tengo visa, debería de aplicar, como que tú tienes que entender cuáles son tus limitantes para trabajarlas si es que tú quieres llegar a un punto X o simplemente saber a dónde tú aplicas. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Es verte como un producto. Correcto. Verte como producto. Correcto. Volviendo entonces, en una empresa, por ejemplo, quiero hablar un poquito de reclutamiento. Aprovechando a Jacqueline. ¿Cómo debe de lucir un proceso de reclutamiento profesional bien estructurado? O sea, ¿cómo debe de lucir? Bueno, es muy importante esa imagen que se lleva el candidato del proceso. Sí. Por ejemplo, si yo publico una vacante, que esa vacante vaya alineada, obviamente, cuando se llame el candidato y se le explique que se anda buscando, se le dé como un brief de la posición para ver si la persona realmente lo entendió y está interesada. Y hablarle de condiciones muy particulares de la posición. A veces las posiciones son temporales y la persona no lo puso en el posteo y cuando llama, entonces aclarar el tipo de contrato, el horario, dónde está ubicada la empresa, cuáles son las aspiraciones del candidato para ver si está alineada a lo que la empresa quiere pagar. Pasa muchísimo que la gente no quiere decir sus aspiraciones. Dice, no, lo que paga el puesto. Nosotros estamos como que en el medio, entre el cliente, que es la empresa, y el candidato. Y yo le digo, mira, yo no quiero ni que tú, ni que mi cliente, ni yo perder tiempo. Entonces, ¿cuál es el motivo de preguntar cuál es tu aspiración? Saber si está alineado, cerca o lejos, o si podemos negociar para este puesto. Porque pasa muchísimo, no, yo aspiro 100, pero la posición está pagando 50. Por más que sea, tú no vas a bajar en un 50% tu aspiración. Claro. De repente, si tu aspiración está en 65 y la posición está en 60, yo digo, mira, mi cliente está ofreciendo 60 más otro beneficio, tú estás dispuesto así, está bien. Pero hay gente que dice, no, yo lamentablemente en esta etapa mi necesidad no es dinero, yo ando buscando tal paquete. Mira. Y se da. Es decir, la gente a veces se pone exigente y después, según uno va encontrando, pues va flexibilizando. Entonces, por ahí empieza que el proceso tiene que ser diáfano y que los dos se puedan entender. Y honesto, y que el candidato realmente diga... A veces hay candidatos que me dicen, mira, realmente... Bueno, te voy a dar una anécdota de ayer. Yo llamo a una persona que vive en Santiago para una posición aquí en Santo Domingo. Lo primero que le digo es, ¿tuviste que es en Santo Domingo la posición? Sí, yo estoy de acuerdo, me interesa el reto, no sé qué. Muy bien. Le hago la pregunta de compensación. ¿Cuánto tú ganas y cuánto tú aspiras? Y me dio un salario que para moverse en Santiago a mí no me hacía sentido. Y yo le dije, mira, yo quiero que tú evalúes qué implicaría para ti tomar una decisión de moverte de ciudad con los beneficios que tú tienes y me vuelvas a llamar y hablamos para ver si podemos presentarte a nuestro cliente. Porque nosotros no ganamos nada decirle al cliente, mira, tengo el super candidato con todas las condiciones dentro de tu rango, pero que cuando la persona haga su matemática no le convenga. Entonces, como que uno tiene como reclutador, ya sea interno de la empresa, cuidar al candidato y cuidar al empleador, porque si no vamos a perder tiempo. Sin embargo, cualquiera hubiera dicho, bueno, le resolví a mi cliente, aquí está el candidato, te lo entrego, bye, bye. No, lo que pasa problema es de él. que en reclutamiento se dan muchas variables. Tú llamas al candidato, el feliz, que se gusten en la entrevista, el cliente y el que está reclutando y el candidato. Después que haya esa negociación y se llegue a un acuerdo y que no le hagan contraoferta en su trabajo. Ese es otro elemento. Porque eso se puede dar, se da muchísimo. Sí, se da. Que el candidato llega, mira, me ofrecieron. Es válido. Es válido. Sin embargo, yo, Jacqueline, entiendo que si un candidato miró hacia afuera y se vio tentado, tú le vas a contraofertar, pero tiene que analizar bien cuáles eran las razones por las cuales él quiso mirar hacia afuera. Porque después se va a querer ir de nuevo si eso no mejoró. Vamos a suponer que el candidato se quiere ir porque no tiene la compensación adecuada.
O vámonos por el tema emocional que estamos hablando. Sí. El candidato no se siente cómodo con la toma de decisión interna de la empresa. Eso va a cambiar porque tú me hagas una contraoferta. No. Me va a poner contento en un periodo X de tiempo, meses. pero después, ¿Y después cuando qué va a pasar? va a volver a verse tentado. Ay, qué Entonces, buena las está contraofertas, dependiendo de la razón, porque hay mucha gente que te dice, no, es económica nada más, yo me siento muy bien y mi razón es económica. Y a veces utilizan eso como apalancamiento cuando consiguen una oportunidad para que haya una mejora. Correcto, para conseguir la contraoferta. Que no Pero- es la mejor manera de tú conseguir una oferta, porque tú debes de sentarte con tu dueño de empresa, con tu empleador y decirle, mira, vamos a hablar sobre mi compensación, y debe ser una conversación afable y honesta. Tú sabes que, no sé si tú tienes una pregunta en ese sentido. Porque, Quería preguntarle por favor, mismo, porque tengo de, una pregunta. de lo que tú acabas de mencionar, ¿cuáles son esos factores principales que hacen que un talento empiece a mirar hacia afuera? Sacamos la parte económica. Bueno, ¿qué menciona la mayoría de los candidatos? Ujú. El tema de clima, de que no se sienten cómodos, de que, por ejemplo, no son escuchados, Ok. o de que simplemente el balance vida-trabajo no es el más óptimo. Cada vez más las personas quieren no trabajar sábado. Eso es Sí. una lucha que ustedes no se pueden imaginar. Es Sí, decir, sí, sí, nosotros sí. llamamos 10 candidatos y 8 dicen que los sábados no Ay, son que- negociables. no me Y no diga. importa la edad. Y antes, por lo menos cuando nosotros comenzamos a trabajar, trabajamos, no importa Eso era qué, un- ¿verdad? Eso era un estándar. Exacto. Pero realmente la gente busca más balance vida-trabajo. Si trabaja muchas horas, pues quieren mirar hacia afuera para evaluar el tema de si realmente se van a ir para tener más tiempo personal, más tiempo de familia. Se está valorando eso más. Se valora muchísimo. Cada vez más. Cada vez más la persona dice, no, es que yo tengo que salir muy tarde o yo no puedo tomar... el trabajo híbrido también. Muchas El trabajo gentes... híbrido. Punto, el remoto, hablemos de eso. No. La gente cada vez más quiere trabajar con esa flexibilidad, que también tiene sus aristas. ¿Quiero más flexibilidad para hacer lo que yo quiera o quiero más flexibilidad de verdad para yo trabajar desde casa? Hay que tener una buena supervisión, un buen manejo y un buen seguimiento cuando se tienen muchas personas remotas. ¿Por qué? Porque el control es distinto, la participación es distinta. Y de hecho hay candidatos que me dicen, yo no quiero ya trabajar desde casa porque trabajo más de la cuenta. Entonces se dan ambas Sí, cosas. ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que depende de la posición, Ok, de verdad. depende del estilo de trabajo de la persona. Hay personas que necesitan el contacto con otros. Hay otras personas que estar solo en la casa porque es una tarea, por ejemplo, repetitiva de auditoría o de finanzas, podría informática ser. se da muchísimo. Yo te diría, bueno, sí, pero si es una posición donde requiere servicio, donde requiere atención, donde hay que tener muchas reuniones, donde hay que tener contacto, debe de ser Debe ser presencial. presencial. Yo quiero hablar un poquito sobre el reclutamiento de candidatos de alto perfil o de posiciones de alto perfil, directores, vicepresidentes, presidentes, CEO, sí, claro. CEO. ¿Cómo se maneja? ¿Se maneja diferente? Bueno, ese es más el candidato pasivo. Es muy raro que un candidato activo en una posición alta ande dándole likes a posiciones que tú publiques o ande persiguiendo de repente como de una manera No se pone en LinkedIn. en evidencia, No se pone, ¿cómo se open llama? to work. Open to work, exacto. No. ¿Qué hacen usualmente las personas de alto perfil? Contactan headhunters, se decía a nosotros, mira, yo estoy disponible en mirar oportunidades, usan su red de contactos, su Sí, su networking. claro. También pasa mucho de que nosotros le hacemos acercamiento, porque la empresa usualmente cuando son posiciones muy altas buscan el soporte de una persona externa, muchas veces porque es confidencial y a veces no ponen al mismo recurso humano a buscar, no porque el recurso humano no pueda ser confidencial, sino para que haya externo y no se vayan a dar cuenta de que hay un proceso abierto dentro de la misma empresa. Entonces, ¿cómo un alto ejecutivo puede buscar? Poniéndose en contacto con headhunters, Ok. abriéndose un poco a su red de contactos si puede hacerlo, porque a veces por el mismo tema de confidencialidad pues no se permite. Y obviamente dándole seguimiento a las empresas, porque si yo estoy interesado en moverme a un banco, pues yo debo de seguirlo y observarlo, es decir, no hay nada de malo en seguir la red profesional o el LinkedIn No. del VHD o del Popular o de cualquier banco Claro. donde a mí me interese trabajar a futuro. Pero el apoyo de un headhunter es vital en el proceso de cambio de un alto ejecutivo. Tiene mucho que ver ahí, me imagino, también los beneficios. Estos beneficios que mencionamos al principio, tal vez
a mayor escala incluso. Sí, no, definitivamente definitivamente a mayor posición, pues mayores beneficios, mayor responsabilidad y obviamente también el atraer un talento de ese nivel, pues la empresa tiene que entenderlo. Realmente un alto ejecutivo también usualmente crece dentro de la organización y no es que anda cambiando tan rápido, las posiciones son más limitadas, son menos. Entonces, como que por eso el hunting y la búsqueda se da diferente. Me parece que ahí, por ejemplo, puede ser una empresa, una multinacional nueva que viene y anda recogiendo, o una ampliación, un crecimiento de línea de negocio y necesita un alto perfil. Se está dando mucho ahora se están aperturando posiciones de CEO. Sí. O sea, donde el propietario de la empresa ya... Sí, el dueño se está saliendo. Se sale o se va al consejo de directores y le cede la presidencia a un profesional del área destacado. Eso se da mucho y se recomienda mucho también cuando hay varios dueños, que la toma de decisión es difícil y le hace daño a la empresa, porque a veces tenemos 4 o 5 hermanos donde todos queremos involucrarnos en las decisiones. Entonces mejor ponemos un gerente general y hacemos una junta de directivos donde se toman decisiones y se hace un comité y esa persona pues responde al grupo. Ya estamos, señores, ya este es un país adulto a nivel empresarial, donde esos grandes grupos empresariales, la primera generación, toda, yo creo que sin excepción, toda ya salió del juego. Y de hecho hay muchos de esos grupos empresariales que andan ya por la tercera generación en sus niveles de dirección. Y como dice Jacqueline, estamos hablando de muchas cabezas. Y muchos de ellos no tienen ni siquiera el know-how. Son generaciones que van creciendo, pero no tienen quizá el know-how de una... No lo tienen. Esto no es como un reinado que te toca... Yo siempre he dicho que los empresarios o los dueños de empresas deberían de tratar de que sus hijos trabajen en otro lugar algunos años para que adquieran disciplina y después empezarlo a desarrollar internamente. No, pero es una gran recomendación. Porque honestamente a veces entran a querer liderar y no conocen bien el que es cumplir un horario, el que es entender el otro lado como empleado, y entonces se tiene que dar como esa naturalización o ese proceso de entender, y luego entonces, entro, conozco de la empresa y hago un proceso de crecimiento desde posiciones más básicas hasta posiciones de mayor responsabilidad. A veces no, a veces se da que la persona se va afuera, el hijo estudió, vino, conoce la empresa y le va bien, porque se da de todo, obviamente. Pero la toma de decisión a veces es difícil dejarla, está centralizada en el dueño, y ese plan de sucesión hay que trabajarlo. Es difícil. Jacqueline, si tú en este momento, si tú tienes que darle un consejo a un gerente que quiere atraer el mejor talento, ¿qué tú le dirías? ¿Tú quieres ir a una empresa que quiere atraer el mejor talento? Yo diría que trate de tener una buena reputación. Ahora hay muchísimas certificaciones y maneras de probar que eres un lugar bueno para trabajar. Es cierto. Es decir, las empresas tienen que darse a conocer y darle a conocer, obviamente con la reputación de sus mismos empleados, de que es un lugar sano para trabajar. Yo pienso que ahí comienza. Eso no porque los candidatos hacen sus referencias. Es decir, a ti te están haciendo una oferta de una empresa y tú, si conoces a alguien que trabaja y tú vas a llamar, dime cómo es allá. Sí. Cómo manejan a la gente, cómo es la cultura. Si tú haces y sobre todo en posiciones altas, de entender, porque tú no te vas a tirar al vacío. Tú quieres más o menos tomar una decisión lo más seguro posible. Entonces, cuidar su reputación, cuidar su cultura, cada vez estar más abierto a lo que es la participación de la gente, tener buenos planes de beneficio, buena compensación, planes de desarrollo, capacitación, que la gente sepa de que tú apuestas al desarrollo de la gente. Eso es así. Entonces, es como ese todo. Hay algo que estamos viendo reciente y no necesariamente en las multinacionales, y es la importación de ejecutivos, de altos ejecutivos, a posiciones de dirección, de vicepresidencia y de presidencias también. Claro. ¿Es porque hay falta de talento en la República? ¿Cómo tú lo ves? O estamos muy globalizados. O todavía estoy diciendo algo que no es un realmente factor. Para mí lo veo mucho, pero puede ser que esté equivocado. Se está dando, y no solamente de Estados Unidos, sino de Latinoamérica. Tenemos mucha gente de Colombia, tenemos venezolanos en puestos importantes, no solamente en puestos que cuando tú vas a un truck, es decir, hay extranjeros. Las posiciones. Sí. Pero también se da de nosotros en otros países también. Hay muchas empresas multinacionales que se llevan talento local. Y hay muchos... pero es verdad. Es verdad. Hay muchas personas también del área, sobre todo de informática, que están aquí, pero trabajando para empresas fuera del país.
Entonces yo pienso que con la globalización, la apertura luego de la pandemia, cada vez más está mezclado. A nivel de ejecutivo, muchas empresas les gusta colocar personas que ya vienen de sus empresas, de otros países y vienen a apoyarles acá. No necesariamente significa que no tenemos talento preparado, eso depende mucho del sector. Yo pienso que sí hay talento preparado localmente y que pueden todavía desarrollarse. Todavía tenemos el síndrome de Huacanagarix, de que un extranjero pues pudiera hacerlo, pero no. Pienso que estamos... Eso es normal. Pero se da que nosotros aportamos fuera y otros aportan aquí, es decir, que está mezclado. Mira, y así mismo como tú le recomiendas a una empresa, a un profesional que anda buscando trabajo o que anda buscando un ascenso, ¿qué le dirías tú para que aumente sus posibilidades? Bueno, para que un candidato consiga un incremento en su empresa, lo ideal es que hable abiertamente con su empleador. Abiertamente. Bueno, en el sentido de, mira, y no abiertamente de que tengo problemas y yo tengo mi tía, mi abuela que necesita más dinero. No, yo siempre le recomiendo a la gente que hable desde la perspectiva del desempeño, que yo te aporto, que yo como profesional te estoy dando en esta posición. ¿Cuándo fue mi última revisión? ¿Qué yo ando buscando? ¿Qué yo quiero? ¿Cuáles son mis intereses? Como de alguna manera que esa persona sepa que si tú te fuiste en un momento yo te toqué la puerta. Porque yo pienso como que es muy duro, y te lo digo desde el enfoque de empleador, que tú vengas y me renuncies, pero tú nunca me dijiste que tú querías... También es verdad. Que tú querías algo más o que tú querías más responsabilidad. Obviamente tú no le vas a decir yo me quiero ir, pero es decirle, mira, yo quisiera tener más responsabilidades, yo siento que estoy listo para asumir nuevos proyectos, o yo vengo hace 2 años dando buenos resultados y es en venta, mira mis números, ¿cómo podemos hacer para yo ir creciendo en esta empresa? Como que se entienda que tú quieres más. No que tú te quieres ir, sino que tú quieres más, porque tú quieres seguir aportando. Y si decidiste ya, o si decido yo, por ejemplo, de buscar otro horizonte, ¿cuál sería la recomendación? Como les decía, ver, ok, ¿cuál es mi red de contactos? ¿A dónde yo me quiero ir? ¿Cuáles son las empresas donde yo quisiera trabajar? ¿Por cuánto sería el monto que me quiero mover? Porque tú tienes que analizar cuánto es tu mínimo, porque tú tienes un presupuesto, qué yo gano y qué yo voy a buscar allá afuera para ver si realmente yo voy a tener esa oportunidad. Buscar en mismo LinkedIn las oportunidades de empleo que se dan de todos los niveles. Y si tú estás buscando al paso, pues mejor aún, porque puedes ir viendo cuáles se van publicando. Si tú conoces una persona en esa empresa, pues tal vez hacerle el acercamiento si tú no quieres aplicar directo porque no quieres que tu empleador sepa, porque a veces se da eso de que, bueno, yo no voy a aplicar abiertamente porque no quiero como que mi currículum ande o mi aplicación ande así. Okay. Pero estar empapado en las redes, estar dando seguimiento, no solamente en la red profesional, sino también en las redes sociales que se publican puestos. Por eso lo decía ahorita, es muy importante, ojo con eso, con el tema de las redes sociales. Hay que cuidar las redes sociales personales. Eso es otro punto que es importante, que uno tiene que ser coherente. Si yo soy un profesional con cierto nivel, yo tengo que ser coherente en todas mis redes. Coherencia. Es decir, ahora, si yo soy una persona abierta o yo soy una persona de cualquier índole muy... de un tema en particular, la sostenibilidad o de cualquier otro tema, pues entonces yo tengo que hablar igual en todos los sitios. Jacqueline está hablando de coherencia. Claro, si usted quiere expresarse de la manera que usted quiere expresarse en sus redes sociales, maravilloso. Porque tiene que ser coherente a su responsabilidad profesional. Totalmente. Contra su vida natural. O sea, eso es así. Y definitivamente hay empleadores que buscan a las personas en las redes antes de contratarlas. Pero eso es un hecho. Eso es así. Bueno, se da. No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, pero se da. Eso es así. DIC Consulting. Los profesionales, las empresas que nos están viendo, si quieren hablar un poquito contigo y hablar de los servicios, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, nosotros tenemos una red, estamos en todas las redes sociales, desde LinkedIn hasta en la parte de Facebook, Instagram. Nosotros tenemos una página web y obviamente... nos pueden buscar en Google y vamos a aparecer y de una vez aparecemos todos. Aparezco yo, aparece DIC, aparece Edgar, que es mi socio, aparecemos todos. Es decir, realmente nosotros hemos forjado un posicionamiento donde real y efectivamente hemos ganado la confianza tanto de candidatos, porque le puedo decir que yo tengo candidatos que inician como candidatos y terminan siendo clientes. Claro, porque al final un candidato que tú le das un acompañamiento se siente cómodo, se siente en confianza y si llega a una posición de liderazgo, pues te va a utilizar. Evidentemente. Y a veces se da que llamamos a gerentes o a personas de nivel a pedir referencia de dice, y todavía piden referencia. Mira, yo quiero que tú me ayudes en este proceso porque obviamente se dan cuenta de la confianza y del trabajo que uno hace, que hasta ahora ha sido
de calidad. Sí, una de las cosas que nosotros tratamos allá con el equipo directo es que se dé un buen servicio, que sea de calidad y que obviamente con los valores de responsabilidad sobre todo. Mira, lo importante que tenemos acá, que trajimos a Jacqueline, hablamos de temas, fíjate que hablamos varios temas importantes. No fuimos diferentes ahí. De reclutamiento, Claro. el salario emocional y demás. Pero es eso, de poder responder a las personas estos temas que lo vemos todos los días. A mucha gente lo desconoce o no lo sabe manejar, pero tener la oportunidad de poder abiertamente hablar de esto y que un profesional, o en este caso una profesional, pueda dilucidarlo, extenderlo y entenderlo. Aquí mismo en la caja de descripción, gente, si ustedes tienen preguntas, dudas y demás, háganla aquí mismo y taguen las cuentas de DIC Consulta y las vamos a dejar aquí. Okay. Para que si tienen una pregunta, una duda o una abiertos. consulta, o si quieren acercarse, lo pueden hacer y generar una conversación perpetua en tal sentido. Y de otros temas que le gustaría, ¿por qué no? Yo de fresco aquí diciendo y volvemos, que Jacqueline venga aquí, que Jacqueline lo trate. Claro. Porque son muchos años de experiencia en este mundo de... No, y que recursos humanos no es solamente, como se veía antes, nómina. Recursos humanos es desarrollo, capacitación, todo lo que tiene que ver con manejo de la gente, el clima, reclutamiento, obviamente, la parte de compensación, que no es nómina nada más, porque antes la gente veía a recursos humanos muy operativo, pero recursos humanos cada vez más es estratégico y acompaña en la toma de decisión. Usted dice recursos humanos, pero hay otra bueno, se le llama gestión humana, se le llama capital humano, talento. Pero al final es talento. la gestión de los colaboradores, Sí, así. de la mano con, obviamente, el empleador y la necesidad del colaborador. Uno viene siendo como ese filtro y ese termómetro entre ambas partes. Una de las cosas que me quedan súper claro hoy es que cometemos muchas veces el error de buscar la información en la fuente incorrecta. A veces, como empleador y como candidato, queremos estar hablando con la gente que nos rodea. Nadie sabe de eso, excepto un profesional, ¿entiendes? O sea, así mismo como hay coach de vida, coach de totalmente, gimnasio y eso. de nutrición, todo. Usted tiene que Jacqueline, asesorarse la con la coach gente de correcta. talento. Claro Es que sí. O así. sea, yo no puedo decirle tú eres mi hermano, pero yo no puedo decirte a ti, ¿qué tú crees si me pongo a buscar trabajo? ¿O qué tú crees? Porque eso no es tu área. ¿Entiendes? Entonces, realmente asesorarse bien, sea usted el empleador contratante o sea usted un candidato que está dispuesto a generar un movimiento, a moverse de una empresa a otra, tiene que asesorarse de la gente correcta. Eso es así, definitivamente. Jacqueline, gracias por brindarnos tu espacio, por esta conversación. Un súper placer y seguimos en contacto. Mucho conocimiento. Y gracias por ser gente de business. Bien. A ustedes nos vemos en el próximo episodio. Comenten, por favor, comenten aquí. Y gracias a KIM Design por estas tazas chulísimas que nos ha donado aquí en los últimos episodios. Se han portado de maravilla con nosotros. KIM Designs, todo lo que usted necesite a nivel de regalos personalizados, materiales publicitarios, POP, como le decimos, para su empresa o para su emprendimiento. KIM Designs. Ahí está, definitivamente. Señores, nos vemos en el próximo episodio.